Aleluya. Oh, el Cristo de la gloria se pasea en este lugar. Aleluya. Esta no es una misa, esta no es una reunión cualquiera. Aquí se mueve el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Oh, Jesús. Oh, Jesús. Hay algo lindo de Dios. Oh, Señor. Aleluya. Rebosa, cántaselo. Mi copa de ti. Aleluya. Oh, Señor. Rebosa mi copa de ti. Aleluya. Oh, Espíritu. Aleluya. Oh, Shama, Shama. Oh, Hambre de ti. Haz derribar lo que no te agrada. Escribe una historia diferente en mí. Fórmame en el silencio, que todo sea nuevo, venga de ti. Oh Señor, rebosa mi copa aleluya. de ti. Oh Señor, rebosa mi copa de ti. Oh Señor, rebosa mi copa Aleluya. de ti. Oh Señor, rebosa mi copa de Inúndanos, Señor, Aleluya. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Aleluya. Tribútele un aplauso al Dios del cielo. Aleluya. A ese Dios que gobierna. Aleluya. A ese Dios que envió a su Hijo a morir en una cruz. Por amor a usted y por amor a mí. Aleluya. La presencia de Dios está en medio nuestro. Yo creo que está de más que yo lo diga porque se evidencia. Dice por ahí que lo que está a la vista no necesita espejuelos. Aleluya. Y aquel que está en el Espíritu puede percibir que hay una presencia linda de Dios en este lugar. Aleluya. Una vez más damos la bienvenida a cada hermano, a cada amigo que nos visita en esta noche. Siéntase como en su casa, en este lugar. Este lugar es la casa del Señor y aquí adoramos a Dios. Amén. Me llena de gozo el hecho de que me hayan tomado en cuenta en este mes de doctrina para estar hablando acerca de la palabra del Señor. Y esta noche con un tema súper interesante, un tema súper importante. Vamos a estar hablando acerca del personaje más importante de toda la historia humana. Vamos a estar hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a estar titulando este mensaje, que fue, dicho sea de paso, el título que se me dio: ¿Quién es Jesús? Y yo, mientras estaba ahí sentado, me llegaba a la mente un pasaje que previamente leyó mi hermano Eliezer, donde Jesús preguntaba a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Algunos dijeron, muchos dicen que tú eres Elías. Otros dijeron, algunos dicen que tú eres un profeta.
pero ustedes, ¿qué dicen ustedes de mí? ¿Quién soy yo para ustedes? Y Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Si Cristo le preguntara, o si Dios enviara a alguien a preguntarle a la gente en este tiempo, ¿qué dice la gente? ¿Quién es Jesús? Muchos dirían, Jesús es un cuadro. Jesús es un hombre que murió en Palestina. Jesús es aquel que adoran los evangélicos. Todo el mundo tiene un concepto de Dios, pero esta noche vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de ese personaje. Un personaje que no puede ser ignorado, que en todas las esferas tienen que hablar de él. Hay mucha gente que niega la existencia de Dios el Padre, pero nadie ha podido negar la existencia de Dios el Hijo. Porque Dios el Hijo, cuando vino, cambió la historia. Puso un antes y un después. Ahora la gente tiene que decir antes de Cristo y después de Cristo, porque Cristo vino a trastornar el mundo. Cristo vino a cambiar. Cristo vino a transformar. Cristo, cuando vino, no dejó el mundo igual. Por este mundo han pasado muchas personas importantes y el mundo siguió siendo igual, pero el mundo cambió hasta que el Hijo del Hombre fue introducido a este mundo. Gloria al Señor. Hay muchos pasajes en la Biblia que pudiéramos tomar para hablar de Jesús, pero en oración y en meditación Dios me llevó al Evangelio según San Juan, capítulo 1, que es donde vamos a estar leyendo en esta noche. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer 4 versículos aquí en este pasaje. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Cuando lo tenga, diga amén. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo el versículo 1, el versículo 2, el versículo 3 y luego vamos a ir al versículo 14. Reitero, versículo 1, versículo 2, versículo 3 y versículo 14. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de aquel Dios que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. En Él está todas las cosas, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora vamos al versículo 14, dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Alce sus manos conmigo y dele gracias a Dios por su santa palabra. Padre, gracias. Gracias, oh Dios mío, por tu palabra. Ellas son lámparas para nuestros pies, son lumbreras para nuestros caminos, Señor. Te pedimos que tú estés hablando a las vidas que están presentes en este lugar. Padre, que tú estés ministrando, Señor, que tú estés preparando nuestros corazones para que la palabra, oh Dios, que va a ser sembrada, la palabra que va a ser enseñada en esta noche pueda hallar lugar en nuestras vidas, Señor. Yo reprendo toda ave de rapiña, Señor, que quiera arrancar la semilla que va a ser sembrada esta noche, Dios mío. Reprendo el enemigo, descontaminamos los aires en el nombre de Jesús. Pedimos que tu presencia, Señor, se mueva en medio nuestro como siempre lo hace, Señor. Dios mío, queremos voz de Dios y no de hombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Vamos a estar ministrando, como dije, bajo el tema ¿quién es Jesús? Y vamos a hablar despacio y suave, porque quiero que usted entienda lo que vamos a estar enseñando esta noche. Hemos leído un pasaje del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan fue un libro que fue escrito para la iglesia. Usted sabe que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay 4 evangelios. Está el Evangelio de Mateo, está el Evangelio de Marcos, está el Evangelio de Lucas y está el Evangelio de Juan. Juan escribió este Evangelio para la iglesia que ya estaba fundada. Marcos, Lucas y Mateo habían escrito
a diferentes destinatarios. Los evangelios de ellos eran evangelios misioneros, porque eran evangelios destinados a personas que todavía no habían conocido al Señor. Pero Juan escribe a una comunidad ya cristiana, una comunidad que ya conocía al Señor. Por eso las palabras que Juan expresa aquí son palabras más profundas. Juan creo que es la persona más indicada para hablar de Cristo, porque aunque Jesús tenía 12 discípulos y muchas personas le seguían, Juan era el discípulo más cercano a Jesús, era del círculo íntimo de Cristo, era de aquellos que nunca se alejaban del Señor, era tan fiel a Jesús que aún en el momento de su muerte, aún en la cruz del Calvario, cuando Cristo estaba colgado de esa cruz, ahí estaba Juan a los pies de Cristo. Juan era aquel que recostaba su cabeza del pecho de Cristo debido al grado de confianza que había entre estos dos. Por esto es que me gusta este pasaje para hablar de Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Vamos a ver qué dice Juan acerca de Cristo. Juan empieza a describir a Cristo y él dice: en el principio era el Verbo. La palabra verbo que el apóstol Juan utiliza aquí es del término griego logos, que quiere decir palabra. Cuando Juan está diciendo en el principio era el verbo, él está diciendo en el principio era la palabra. Jesucristo es la palabra viva de Dios. Por eso es que el escritor de los Hebreos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres a través de los profetas, ahora está hablando a través de su Hijo, porque Cristo es la palabra eterna de Dios. Así como la palabra del hombre, así como mis palabras expresan lo que hay en mi corazón, expresan mis pensamientos. Por eso dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Así Cristo expresa el pensamiento de Dios. Cristo expresa todo aquello que hay en el corazón de Dios, porque Cristo es la palabra viva de Dios. Y él sigue diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Dice que en el principio el verbo era con Dios. Lo que el apóstol Juan está queriendo decir con esto es que Cristo es preexistente. Cristo no tiene principio ni tiene final. Lo que Juan está diciendo es que Cristo es eterno. Cristo no es un ser creado como son los ángeles. Cristo no es un ser creado como es usted. Cristo no es un ser creado como soy yo. Cristo ha existido desde la eternidad y hasta la eternidad. Por eso es que cuando Él se le aparece al apóstol Juan allá en la isla de Patmos, Él dice: yo soy el alfa y yo soy la omega. Yo soy el principio y soy el final. Aleluya. Él no tiene comienzo. Cristo no tiene una fecha de nacimiento, tampoco tiene una fecha de vencimiento. Él es eterno. Él vivió, Él vive y vive para siempre. Gloria a Dios. Él vive para siempre. Cristo no es como los hombres. Los hombres somos nada delante de Él. Aleluya. Él dijo: yo soy el principio, yo soy el final, yo soy el alfa, yo soy la omega. El alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última letra del alfabeto griego. Con eso Él está diciendo: yo soy el primero, yo soy el último. Antes de mí no había nadie y después de mí no hay nadie. Cristo es un ser eterno. El apóstol Pablo escribe a los Colosenses en el capítulo 1, específicamente en el versículo 17. Él dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es antes de todas las cosas. No hay nada, no hay nadie que pueda decir: yo vi a Cristo cuando nació, yo vi a Cristo cuando fue formado, porque Cristo es eterno. En una ocasión, Él estaba siendo cuestionado por los judíos. Y los judíos estaban diciendo: nosotros somos hijos de Abraham. Y Él dijo: Abraham vio mi día y se gozó, porque antes de que Abraham fuera, yo soy. Hermanos, usted le sirve a un Cristo que es eterno, un Cristo que no tiene principio, que no tiene final. Y así como Él es eterno,
y ha dado a la iglesia una vida eterna. Aleluya. Y la iglesia tiene la garantía de que como Cristo es eterno, la iglesia va a vivir eternamente con Cristo allá en el cielo. Gloria a Jesús. Aleluya. El apóstol Juan sigue diciendo, y él dice: todas las cosas por él fueron creadas. Hermanos, Cristo es el creador del universo. Cristo, al junto con el Padre y con el Espíritu Santo, la divina Trinidad es la creadora del universo. Todas las cosas que existen fueron creadas por Cristo. Aleluya. Pablo escribió a los colosenses. Me gusta esa carta, la carta que Pablo le escribió a los colosenses, porque es una carta profunda y revela muchas cosas acerca de la verdadera naturaleza de Cristo. Él escribe en el versículo 16 del capítulo 1 y dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. Aleluya. Por eso es que todas las cosas, por eso es que todo el mundo, por eso es que toda rodilla va a tener que doblarse delante de Cristo, y toda lengua va a tener que confesar que Jesús es el Señor, porque Cristo creó todo. Aleluya. Todas las cosas por él fueron creadas. Aleluya. Las que están en los cielos, las que están en la tierra, lo que es visible, lo que es invisible, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. Todas las cosas le pertenecen a Cristo. Aleluya. Todas las cosas, hermanos, que hay en los cielos, que hay en la tierra, que hay en el mar, que hay en todos lugares, pertenecen a Cristo. Y no solo eso, sino que todo fue hecho por él y para él. Aún la naturaleza tiene que dar gloria a Dios. Aún todas las cosas que hay en el mundo tienen que dar gloria a Dios, porque todo fue creado para él y por él. Aleluya. Y me gusta que dice: sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Aún las tinieblas tienen que arrodillarse delante de Cristo. Aleluya. El diablo tiembla delante de la presencia de Cristo. Los demonios tiemblan delante de la presencia de Cristo. No hay nada que pueda estar de pie delante de la presencia de Cristo, porque todo fue creado por él y para él. Aleluya. No estoy diciendo con esto que los demonios fueron creados por Cristo. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo crearon los ángeles. Usted sabe eso. Y luego Satanás se rebeló y se convirtió en el diablo, y los ángeles caídos se convirtieron en demonios. Aleluya. No quiero que vaya a malentender lo que estoy diciendo. Cristo no creó demonios, Cristo creó ángeles. Cristo creó a Luzbel, y Luzbel se rebeló, y por eso fue derribado. No destronado, hermanos, derribado. Satanás en ningún momento se sentó en un trono. Gloria a Dios. Aleluya. Y me gusta que el apóstol sigue hablando, y luego en el versículo 14 dice: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Aquel ser divino, aquella palabra, aquel verbo se encarnó, vino a través de una virgen. Su nacimiento fue virginal. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, Mateo narra cómo sucedieron las cosas. La Biblia dice que había una joven llamada María, que era virgen, desposada con otro joven llamado José, del linaje de David. Y dice la Biblia que el ángel Gabriel le apareció a esta mujer y le dio la noticia de que a través de ella, de que en su vientre iba a crecer, se iba a formar el Salvador del mundo. Y que esa criatura, a quien le iban a poner por nombre Jesús, que significa Salvador del mundo, que Isaías profetizó y dijo: se llamará Emmanuel, que su nombre quiere decir Dios con nosotros, sería concebido mediante el Espíritu Santo.
Ahí no hubo ninguna intervención humana. José no tuvo nada que ver en la concepción de Cristo. Cristo fue divinamente concebido por el Espíritu Santo y nació divinamente a través de María. De hecho, un dato interesante es que un antropólogo bíblico, quizás usted vio el video, él fue a Palestina, fue allá a Israel, a Jerusalén, y fue a la tumba de Cristo. Allá en la tumba de Cristo encontró una sangre. Esa sangre estaba seca. La sangre, mucha gente decía que estaba muerta, y él la llevó a un laboratorio. Allá en el laboratorio se le hicieron los estudios correspondientes. La sangre tuvo que permanecer en un lugar por 72 horas, si mal no recuerdo, porque tuvieron que reconstruirla. Porque imagínense, hermanos, ya hacía mucho tiempo que Cristo había sido sepultado en ese lugar. Lo primero que se encontró fue que la sangre estaba viva. Aleluya. Que la sangre de Cristo estaba viva. Porque Cristo está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Gloria a Dios. Y lo segundo que reveló ese estudio fue que esa sangre solamente tenía 23 cromosomas. Aleluya. En el ADN de una persona tiene que haber 46, 47 cromosomas. 23 de la mamá, 23 del papá y uno extra. En la sangre de Cristo solamente estaban los 23 cromosomas de María. Ahí no había nada de José, porque Cristo nació virginalmente. Aleluya. Y eso está comprobado, hermano. Anda el video por ahí circulando. Si usted quiere, búsquelo. Gloria a Dios. Porque Cristo fue divinamente concebido. Aleluya. Cristo se hizo carne. El apóstol Juan escribió, ese mismo apóstol, él escribió en una de sus cartas y dijo que todo espíritu que confiese que Cristo vino en carne es de Dios. Pero todo espíritu que niegue que Cristo vino en carne no es de Dios y es el espíritu del anticristo. Así que aquellos que andan diciendo que Cristo no se hizo carne y que Cristo no nació originalmente son enemigos de Dios. Tienen el espíritu del anticristo. Aleluya. Hay que reprender ese espíritu en la vida de esa gente. Aleluya. Hay que reprender al diablo, hermano. Cuando alguien venga a decirle una cosa que esté contraria a la divina palabra de Dios, reprenda al diablo y dígale: se equivocó, y esté preparado para defender su fe. Gloria a Jesús. El Verbo se hizo carne. Dios se hizo hombre. Cuando Cristo se hizo hombre, cuando Dios se hizo hombre, no dejó de ser Dios para convertirse en hombre. Él siguió siendo Dios y también era hombre. Cristo era todo Dios y a la vez era todo hombre. Él no era más hombre que Dios, ni más Dios que hombre. Cristo simplemente era todo Dios y todo hombre. Y vamos a ver esto. Aleluya. Porque la Biblia da muchas evidencias de que Cristo era hombre. De hecho, en Juan, me gusta este libro, este evangelio, porque Juan da muchos detalles acerca de Cristo. En el capítulo 8, en el versículo 40, Jesucristo mismo testifica de que Él es hombre. Los fariseos, los judíos lo estaban cuestionando. Aleluya. Y querían matarlo. Y Él dijo: a mí me quieren matar, que soy hombre, que digo la verdad. Cristo confesó que Él era hombre. Sin embargo, hay una cosa que quiero que tengamos muy claro, y es que aunque Cristo era todo hombre, Cristo nunca cometió pecado. Aleluya. Cristo fue un hombre perfecto. Cristo fue un hombre santo desde su nacimiento hasta su muerte. No hay un solo registro, no hay una sola persona, un solo diablo, un solo demonio que pueda comprobar que Cristo pecó, porque Cristo vivió una vida santa desde que nació hasta que murió colgado de aquella cruz. Gloria a Jesús. El autor de los Hebreos escribió y dijo: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en
todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aleluya. Cristo fue tentado en todas las cosas que usted es tentado. Cristo fue tentado en todas las cosas que yo soy tentado. Pero Cristo marcó la diferencia. Cristo nunca pecó, porque Cristo no es como yo, Cristo no es como tú. Aleluya. Cristo es plenamente santo. Aleluya. Él como hombre sufrió hambre, como hombre tuvo sed, como hombre tuvo sueño, como hombre sintió cansancio, pero nunca cometió pecado. Gloria a Jesús. Aquel que diga que Cristo cometió pecado es un enemigo de Dios. ¿Quién es Jesús? Cristo también es denominado como el Hijo del Hombre. Aleluya. Él es llamado el Hijo del Hombre en el sentido de que estaba compartiendo la naturaleza humana, pero como ya dije previamente, no porque haya sido humanamente concebido. Él se denomina el Hijo del Hombre porque vivió en la tierra como hombre, pero nunca fue concebido por hombre. Es también llamado el Hijo de Dios. Y note una cosa, que aquí se utiliza un artículo definido, se dice el Hijo de Dios, no se está diciendo un Hijo de Dios. Y Juan lo llama y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, o su Hijo único. Y hay algo interesante aquí, porque Dios dice que es su Hijo único, porque Dios dice que es su Hijo unigénito. El término que el apóstol Juan utiliza aquí es un término griego, es el término, aleluya, déjame buscarlo aquí, monogenes, que quiere decir único, de la misma naturaleza, único, de la misma especie. Cuando Dios está diciendo que Cristo es su único Hijo, lo que está diciendo es que Cristo es el único Hijo que comparte la naturaleza divina. Porque usted y yo somos hijos de Dios, pero no compartimos la naturaleza divina que Cristo tiene. Gloria al Señor. Ahora surge una pregunta: ¿por qué el Hijo de Dios tuvo que convertirse en el Hijo del Hombre? ¿Por qué el Hijo de Dios tuvo que hacerse hombre? Hay varias cosas que podemos decir. Él se hizo el Hijo del Hombre para revelar a Dios. Se hizo el Hijo del Hombre para glorificar nuestra naturaleza. Y se hizo el Hijo del Hombre para que nosotros podamos ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, el Hijo de Dios se hizo el Hijo del Hombre para que los hijos de los hombres podamos ser hechos hijos de Dios. Gloria a Jesús. Esa fue la verdadera razón, la principal razón por la cual el Hijo de Dios tuvo que hacerse el Hijo del Hombre. Gloria a Jesús. Haga así, hermano. Adore al Señor. Porque a la gente le gusta mucho que le enseñen y que le hablen duro, pero a la gente no le gusta que lo enseñen. Gloria a Jesús. Cristo, aparte de ser el Verbo, aparte de ser preexistente, aparte de ser el Verbo encarnado, aparte de ser el Hijo del Hombre, aparte de ser el Hijo de Dios, es también nuestro mediador. El apóstol Pablo escribió en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, déjeme ver, capítulo 2, versículo 5, él dijo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo es el único mediador entre el hombre y Dios. En el Antiguo Testamento había tres tipos de mediadores que servían para conectar al hombre con Dios. Estaban los profetas, estaban los reyes, estaban los sacerdotes. En Cristo se cumplen estas tres dignidades. Cristo es tanto profeta como rey, como sacerdote. Un profeta era alguien que Dios escogía para traer una palabra al pueblo. Un profeta era una persona que Dios seleccionaba para que esa persona sea la boca de Dios en la tierra. Era la persona que servía de representante de Dios en la tierra.
Cristo como profeta vino a anunciar el reino de Dios. Cristo vino a anunciar a la gente que el reino de Dios se había acercado. Pero Cristo no era únicamente profeta, sino que también era rey. La Biblia dice que cuando Cristo resucitó, Él dijo: toda autoridad, toda potestad se me fue dada en el cielo y en la tierra. Cristo es el rey del cielo, Cristo es el rey de la tierra. Que los sacrificios que el sacerdote terrenal ofrecía simplemente cubrían los pecados. El sacrificio que Cristo ofreció perdona los pecados. Y cuando Dios perdona, Dios perdona. La Biblia dice en el libro de Miqueas que Dios toma nuestros pecados y los lanza al fondo del mar, y que Él sepulta nuestras iniquidades. Aleluya. Cuando yo peco, que Dios me perdona, Dios no me acusa. Gloria a Dios. Dios me perdona y me perdona, Dios no me acusa. Aleluya. El sacrificio de Cristo rasgó el velo. Aleluya. Antes solamente los sumos sacerdotes podían entrar al lugar santísimo. Ahora el escritor de Hebreos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para que hallemos gracia y misericordia para el oportuno socorro. Aleluya. Ahora hay libre acceso. Ahora yo no tengo que buscar a nadie para que vaya por mí delante de Dios. Ahora yo puedo ir y presentarme: Dios, estoy aquí, pequé, perdóname, limpia mi vida, reconcíliame contigo, porque ya Cristo rasgó el velo. Gloria a Dios. Tenemos libre acceso. Aleluya. Y ahora Cristo por eso intercede por nosotros delante del Padre. Yo decía y citaba al apóstol Pablo, que él decía que Cristo es nuestro mediador. Pero Cristo, aparte de ser nuestro mediador, es también nuestro intercesor. Y el trabajo del intercesor va más allá que el del mediador. Porque un mediador es una persona que simplemente pone en comunicación, pone en contacto a dos partes que están en conflicto. Pero el intercesor, antes de poner en contacto a las partes que están en conflicto, Él aboga por aquel a quien Él representa. Aleluya. Antes de Cristo ponerte en contacto con Dios, Él habla con Dios y le dice: Padre, yo derramé mi sangre por Isaura, yo derramé mi sangre por Nega, yo derramé mi sangre por Ricardo. Aleluya. Por eso perdónalo. Yo morí por él, yo morí por ella. Aleluya. Mi sangre fue derramada por él, por ella, en la cruz del Calvario. Gloria a Jesús. Por eso es que el apóstol Juan escribe en 1 de Juan capítulo 2 versículo 1. Él dice: esto yo les escribo para que no pequen. Pero si alguno de vosotros ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Hermano, tú no estás solo en esta lucha con el pecado. Yo no estoy solo en esta lucha con el pecado. Cuando yo peco, cuando yo cometo un error, yo tengo un abogado que me defiende delante del Padre. Jesucristo el justo, aquel que nunca conoció pecado. Gloria a Jesús. Y la palabra que Juan utiliza para decir abogado es la palabra paracleto, que hace alusión a alguien que está llamado a ayudar a las personas cuando están en dificultades, cuando están en problemas. Ese abogado no únicamente aboga a Dios por tus pecados, sino que también aboga por tus necesidades, aboga por tus enfermedades, aboga por tus situaciones, porque Cristo no murió en la cruz únicamente para salvarte, Él también murió en la cruz para sanarte, murió en la cruz para suplirte, murió en la cruz para libertarte, murió en la cruz para unir tu familia, murió en la cruz para que tú estés en victoria. Aleluya. Hermano, ya estoy terminando. Yo sé que hay mucha gente que me está mirando así. Gloria a Jesús. Ya estoy terminando. Gloria a Dios. Pero lo que me gusta es que Cristo no únicamente se ofreció, no únicamente murió en la cruz y fue sepultado,
sino que al tercer día se levantó de la tumba. Gloria a Jesús. Al tercer día se levantó de la tumba. Cuando María Magdalena, cuando María la madre de Jesús y cuando Salomé fueron a la tumba el primer día de la semana, el domingo, iban en el camino conversando diciendo quién nos va a remover la piedra. Pero cuando llegaron a la tumba se encontraron con la sorpresa de que la piedra se había removido, porque estaban buscando entre los muertos a aquel que había resucitado. Gloria a Jesús. Cristo no se quedó en la tumba, Él se levantó al tercer día y su resurrección es la garantía de que la iglesia, los muertos en Cristo, van a resucitar. La iglesia no tiene por qué temer a la muerte. La iglesia no tiene por qué tener miedo, porque Él le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Oh, gloria. Ese Cristo ascendió y está sentado a la diestra del Padre. Aleluya. Intercediendo por su iglesia, intercediendo por su pueblo. Gloria a Jesús. Y hay algo interesante, y con esto termino, y es que Él ascendió, pero Él dio una promesa. Aleluya. Cristo murió, resucitó, fue levantado, ascendió al cielo, pero Él dio una promesa. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 7, versículo 9 al versículo 11, dice la Biblia, desde el versículo 6 en adelante, mejor dicho, que cuando Cristo, después que duró 40 días allí en la tierra, después de haber resucitado, dice que Él estaba junto con sus discípulos. Y dice que después de Él haberle dado algunas instrucciones, fue levantado delante de ellos en una nube, fue alzado al cielo. Y dice la Biblia que los discípulos se quedaron mirando, anonadados, mirando hacia arriba. Y en lo que ellos estaban mirando hacia arriba, aparecieron dos varones con vestiduras blancas. Y eran varones galileos. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Porque ese mismo Cristo que fue tomado de vosotros al cielo, en esa misma nube volverá. Cristo viene. Gloria a Dios, Cristo viene.
Gloria a Dios. La iglesia debe estar sin manchas y sin arrugas. La iglesia debe estar totalmente despojada